Hola, bienvenidos. Soy Stanislav de Ometric y vamos a iniciar una nueva serie de tutoriales de trucos maestros. Hoy os enseñaremos a dar segunda vida a una prenda a partir de una prenda vieja o usada que tengamos en el armario. Las cosas que vamos a utilizar, como os he dicho, pues una prenda usada, en este caso una camisa que he aprovechado de mi madre, que tenía en el armario, que ya no utiliza. Este es un tejido que es un resto de una colección que habíamos utilizado hace ya unos cuantos años. Y aquí veis una prenda realizada con este tejido que es una muestra de dicha colección. Y utilizaremos también un patrón base con el que, a partir del cual haremos la transformación después de haber bocetado y preparado un poco el diseño de esta prenda. Bueno, pues tal como os había dicho, vamos a dar una segunda vida a esta prenda ya usada con la técnica del upcycling. El upcycling consiste en mantener la identidad de la prenda original y a través de la creatividad elaborar una segunda prenda y darle una segunda vida. Para ello he bocetado ya sobre el maniquí en 3D con la cinta de diseño las líneas con las que vamos a crear este modelo. Entonces voy a aprovechar toda la parte central, la estructura de la camisa original, vamos a hacer unos costadillos, lo veremos en la transformación, haremos la transformación en el patrón y a estos costadillos les daremos una forma de base. La idea es conseguir, a partir de esta blusa de diario, conseguir una prenda para un evento, una prenda de fiesta. Bueno, pues a partir del patrón base que tengo aquí preparado, voy a hacer una copia de este patrón para poder hacer la transformación, a partir de la cual haré el patrón. Bueno, pues a partir del boceto sobre el maniquí voy a ir tomando medidas y voy a ir trasladando esto al patrón para la transformación. A ver, al final aquí de hombro ha quedado unos entre 8 y 7 centímetros.
Bueno, pues este es el resultado de las piezas ya transformadas. He abierto cada uno de los costadillos en un ángulo de 90 grados, es decir, en un cuarto de capa cada pieza. Y lo que voy a intentar, si es que el tejido, los retales que tenemos del tejido que nos sobró, si nos alcanza, pues me gustaría eliminar la costura lateral y cortar toda esta pieza de una sola vez. Si no nos alcanza, pues lo separaremos y ya haremos dos piezas, haremos costura lateral. Pero si la podemos eliminar, de momento me lo planteo pegándolo con un celo. Esta sería la pieza del costadillo delantero y de la espalda, y estas son las piezas que vamos a adaptar al delantero y a la espalda de la camisa, aprovechando el cuello y los centros de la camisa. Bueno, y os voy a explicar un par de trucos. El guipur es un tejido que es inestable, sobre todo este porque es como una filigrana, si lo veis, entonces tiene muchas aberturas y mucho movimiento. Entonces lo que le vamos a hacer para estabilizarlo y que no pierda la medida del patrón es pegarle una cinta de carrocero. La cinta de carrocero es la cinta de papel. La pegaremos dejando el espacio suficiente para poder pasar la costura, sin pillarla con la cinta. Y aquí lo veis ya, esta es la pieza del costadillo, delantero y espalda, en la que se ha pegado la cinta de carrocero en todo el contorno para estabilizarla, que no perdamos la medida, y he aprovechado la cinta para dibujarme los piquetes que me van a ayudar a encajar las costuras con el cuerpo de la camisa.
Espero que hayáis disfrutado de este tutorial de upcycling y nos vemos dentro de unos días con más trucos maestros. Hasta luego.